presentamos a Julián Libonati. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Bueno, el escenario es complejo, es dinámico, va variando el termómetro, o sea, tenemos la temperatura y la sensación térmica. Antes de escuchar tu informe, tu estudio, tu trabajo de campo, uno va monitoreando que la sensación térmica fue cambiando. Vamos a ver qué dice la temperatura de lo que vos vas midiendo. ¿Y por qué digo va cambiando? Cuando fue lo de Ginés González García, provocó una gran conmoción, ¿no? Ya me estás respondiendo con los datos en instantes. Pero no obstante, seguro que esto que ocurrió hace 2 días, que fue los jubilados haciendo fila en la rural, en la cancha de San Lorenzo y demás, que fue castigado por todos los medios, no por aquellos medios que no coinciden con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también va generando este proceso de marchas y contramarchas con respecto a la vacuna. Pero bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando en materia de opinión pública con lo que ocurrió con la renuncia del ministro Ginés González García. Bueno, va muy en sintonía con lo que estás mencionando, está todo concatenado. La primera pregunta es, ¿tuvo efectos en la opinión pública el caso vacunas? Y ahí la respuesta es sí y no. A ver, sí y no, ya me está a ver si me toma acá la cámara. Sí y no, ¿eh? Ya me estás dejando a ver cuándo sí y cuándo no, o bajo qué contexto sí o bajo qué contexto no. La pregunta es, a partir del caso vacunas, ¿hay una mayor proporción de argentinos o una mayor proporción del electorado que ahora rechaza al gobierno nacional? O sea, a partir del caso vacunas decidieron dejar de apoyar al gobierno nacional y la respuesta ante esa pregunta es no. Nosotros en los estudios que realizamos sistemáticamente no detectamos ningún mayor crecimiento de la imagen o de la valoración negativa del gobierno nacional. Se mantiene en sintonía con los valores o los volúmenes de aprobación y rechazo que veníamos viendo semanas previas al caso vacunas, en torno al 35% de aceptación, 60% de rechazo y el resto no sabe. En esa variable no vemos cambios significativos. ¿Qué significa esto? Que no hay mayor cantidad de gente que ahora rechace al gobierno nacional a partir del caso de vacunas. Sí notamos un cambio sustancial respecto del universo que antes estaba rechazando al gobierno nacional. ¿En qué sentido? Un cambio de universo, ¿qué significa? En ese mismo universo que antes del caso vacunas, ese 65% que rechazaba al gobierno nacional, notamos un cambio de sensibilidad. Y un cambio de sensibilidad en el sentido de que están mucho más enojados. En términos políticos, mucho más radicalizados. Ese universo de gente, de población, de electorado, que antes del caso vacuna ya rechazaba al gobierno nacional por otros motivos, a partir del caso vacuna se radicalizaron. Bien, ahora vamos a este tema. Cuando vos das esos números, siempre cuando uno está en gestión, cae la imagen, ¿es correcto eso? Sí, es cierto eso. Con todos los presidentes, desde Raúl Alfonsín hasta acá, siempre ocurrió lo mismo. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahora, este tema de cambio de la imagen, la bronca y demás, ¿se plasma después en la intención de voto, a favor o en contra? ¿Se plasma en lo negativo? ¿Se plasma en decir, bueno, no queda otra que, por ejemplo, la opción A o la opción B? Bueno, en gran parte se plasma. Y te doy un dato. Del 48% de argentinos que votaron al gobierno nacional, a Fernández, en el 2019, hoy de ese 48%, 1/3 rechaza la gestión del gobierno nacional. Y la mitad de ese tercio, cuando vos le preguntás intención de voto, votarían o por Juntos por el Cambio o por Avanza, Libertad y Despertar. Así que en términos electorales, esta erosión en la gestión tiene efectos claros. Una parte sustancial de esos votantes del 2019 hoy se decantarían por otras opciones. Ahora, no tiene pregunta que te hago. Estamos, yo diría, los datos que me estás dando es recopilando el mes de febrero. Exactamente. Hasta febrero, ¿sí? ¿No tenemos también en nuestro país una alta volatilidad donde mes a mes esto puede ir cambiando para arriba o para abajo? Yo recuerdo, te sentaste acá y nos dijiste la imagen del presidente arriba del 80%. Entonces quiero repreguntarte de acá a las elecciones. Escenario electoral. Obviamente, ¿hay alta volatilidad en el pensamiento del votante argentino? En una parte sustancial del electorado, el voto se decide una semana antes de las elecciones. Así o queremos decir que hoy la sensación térmica es, muchachos, den señales buenas porque si no,
nos vamos con el voto para otro lado. Exactamente. Mi impresión es que los estrategas del gobierno, la parte que se dedica al desarrollo de la comunicación, no están detectando, o por lo menos no creen estos volúmenes de información. La representación es que en el momento electoral, cuando se ponga en juego o Macri o Alberto, eso Vos decís Macri, pero Macri va a aparecer porque bueno, hay muchas internas en Juntos por el Cambio. La intención, me imagino, del gobierno nacional es plebiscitar su gobierno como oposición a la figura de Macri. Hay un problema adicional, que últimamente venimos registrando un crecimiento en la imagen de Mauricio Macri. Paulatinamente, mes a mes, la intención de voto... ¿Pero qué pasa? ¿Se olvida la gente? Yo creo que la gente, o hay una fracción del electorado que está muy desencantado con el actual gobierno y busca en lo que tiene a mano. Lo que tiene a mano y lo que se oponga o que funcione como anverso de lo que hoy está rechazando. A ver, te hago un siguiente comentario. Escenario, después viene, vamos a el escenario optimista, después viene el medio y después termina el pesimista. Estamos empezando el año. Entonces, escenario optimista. Que los salarios le ganan la inflación. Se está aprobando el tema de impuesto a las ganancias, el trabajador asalariado, la clase media, media competitiva, que hasta 150.000 pesos no va a pagar impuesto a las ganancias. El posible acuerdo o no, o diferimiento con el Fondo Monetario Internacional. La liquidación de los exportadores. Tratar de que la premisa de la desaceleración de la inflación se le dé al gobierno nacional. ¿Puede cambiar el amperímetro? Bueno, ahí diste en la tecla. Y diste en la tecla porque el principal driver de voto, el principal motivo o elemento que activa el voto es el bolsillo. Y eso está consolidado tanto en la experiencia del país como en un número importante de estudios. Si el gobierno pudiera generar un escenario en donde los salarios le ganen la inflación, claramente su electorado va a tener argumentos de voto. Ese 48% que lo acompañó en 2019, ahora va a tener un nuevo argumento para votar o inclinarse electoralmente por el gobierno. Hoy una fracción de ese 48% no está teniendo argumentos para volver a votar a la opción del Frente de Todos. Ahora te voy a un tema de la comunicación. Yo veo, a ver, ¿cómo ves vos que está enfocando el gobierno para simplificar? Nunca es así. Pero dividimos al electorado en 3 tercios. El fanático del peronismo, kirchnerismo, cristinismo. El fanático o el antiperonista, ¿sí? Que puede ser acérrimo o no. Y el electorado que de pronto no consume tantos programas políticos, por eso MasterChef es el que más rating tiene, se divierte con eso y que consume información que instalan los medios de comunicación, pero que no está tan altamente politizada, ¿no? Y vos los ves que de los dos lados le están comunicando cada uno sus núcleos duros, que el gobierno le comunica al núcleo duro que apoya al gobierno, que la oposición le comunica al núcleo duro que acompaña a la oposición, obviamente que estar mirando el partido afuera es más fácil que jugar el partido. Entonces, ¿no ves que hay un error de ambos lados que no le están comunicando ese tercio que en su momento le dio el triunfo a Macri o que le dio el triunfo a Alberto Fernández? Es cierto lo que decís y también es cierto que en los últimos estudios, en los últimos meses, estamos detectando que ese tercio fluctuante, no es necesariamente un tercio, pero esa fracción fluctuante hoy está, entre comillas, comprando o adhiriendo al núcleo duro o a la discursividad del núcleo duro de la oposición al gobierno nacional. Ahí radica el principal problema del gobierno. Ese tercio, esa fracción fluctuante, hoy está más susceptible a escuchar al núcleo duro de su oposición que a la propia versión del gobierno. Perfecto. Julián, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, acá. Gustavo, a vos. La consultora, para que vean todos los informes, 3.0. En 3.0, el Twitter, Bien, Facebook, perfecto. tenemos todo.